Yo quiero florecer como vos. Es una deformación de una hermosa canción de El Plan de la Mariposa. Banda que me gusta un montón. Hola. Como todo, como siempre, el intro, que no sabemos cómo es, pero que luego termina em, de alguna manera armonizando con el resto del video. De una manera totalmente inintencional. Ocurre como ocurren las cosas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os vais? Uy, un Claudio se cruzó. Ok. Este es el Maxito is in the air. 179. Uy, qué número, wow. Amazing. Se suma, de a poquito. Voy a hablar justo de eso con algunos pacientes. Otra de las cosas que nunca me dejan de sorprender, cómo las sesiones se van como conglomerando, se van como agrupando en clusters, eh, se va armonizando los temas que traen los pacientes, que te cuento que también muchas veces son los temas que también necesito mirar, revisar, escuchar, acompañar a sanar. Esa magia, no sabemos por qué ocurre como ocurre, pero así es. En este Maxito y Cindier 179, primero vamos a empezar como siempre con un matecito, a su salud. Está golpeado el campeón ya, lo dio todo hoy. Ok. Muy bien. Creo que voy a reservarme la totalidad del video. Hay varias preguntas, pero creo que me voy a reservar la totalidad del video para esta. Que me dejaron como comentario en un videito de YouTube. Porque no sé si sabías que Maxito también está en YouTube. Yo me imagino un internauta dando vuelta por ahí y viendo Maxito y Cindier. What the fuck is this? Y si le da play, menos todavía. Ok, pero bueno, sí está el canal de YouTube y ahí están subidos, creo que la totalidad o casi todos los videos. Dejaron un comentario con una pregunta en esa plataforma, así que vamos a tomarla para responderla hoy. La pregunta dice: Hola Maxito, hola, buenas noches, un placer mirar tus videos, muchas gracias. ¿Podrías hablar un poco desde tu punto de vista sobre la realidad argentina y cómo afecta a la salud mental? ¿Y algún tips para sobrellevar mejor estas situaciones tan estresantes? Ok, como siempre, contexto, ¿sí? Importante, para empezar a responder hay que contextualizar. Y es uno de los motivos por los cuales los videos toman tanto tiempo. Incluso aunque nos tomamos todos los minutos para responder una única pregunta. Entonces, desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, ¿podés hablar de la realidad argentina? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es la realidad argentina? Entonces, esto puede tomarse como un intento de sobrecomplicación o de complicación o de evitación incluso de responder la pregunta, cosa que está absolutamente lejos de lo que va a suceder porque la voy a responder. Pero sí empezar a reflexionar sobre estas cosas. Eso que alguien llama realidad argentina no existe más que como una abstracción, como una construcción conceptual, mental, que reúne ciertas ideas, ciertos conceptos, ¿sí? Entonces, y está bueno poder ser explícito cuando encaramos un tema, ¿ok? Desde la pregunta, sobre todo si estás buscando una respuesta contextuada en cierto aspecto, importante poderlo mencionar de entrada. Entonces, la realidad argentina, ¿para quién? ¿Para un jubilado? ¿Para un productor del campo? ¿Para un maestro? ¿Para un niño? ¿Para un psicólogo? ¿Para un hombre? ¿Para quién? ¿Sí? ¿Para una vaca? ¿Para un veterinario? ¿Para quién? ¿Sí? ¿Qué es esto de la realidad argentina? Entonces, voy a dar por entendido y empiezan a pasar estas cosas. Tenemos que empezar a suponer cosas. Y a veces esas suposiciones van a estar alineadas con lo que estás considerando en tu mente y muchas veces no. Y esta es fuente de gran malentendido entre los seres humanos. Esta idea de que
psicoterapia Gestalt diríamos no chequear los imaginarios. Friedberg decía, hay una zona interna, una zona externa y una zona intermedia. Entonces, esa zona intermedia se llena de fantasías. Y la fantasía más típica es estos imaginarios que tenemos acerca de cómo funciona el mundo y de lo que el otro, en otras corrientes psicológicas le llaman la fantasía de la mentalidad, le llaman a eso, ¿sí? La idea de que podemos leer el pensamiento del otro. Entonces, voy a dar por entendido que te estás refiriendo a la situación económica, política, social de la Argentina en este momento, ¿sí? Entonces, yo tengo la suerte, la fortuna de tener una mirada muy amplia sobre esto, que va desde lo personal, obviamente lo vincular, lo familiar, y yo trabajo con mucha gente. Y con mucha gente es un tema que solemos hablar de cómo está en relación a este aspecto, ¿no? El aspecto económico, el aspecto social, el aspecto, cómo se está viviendo el estrés en este momento. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una recesión económica en gran medida para un gran sector de la población, hay sectores que se vieron muy afectados por ciertas decisiones del gobierno, recortes, ¿sí? Y obviamente la salud, yo siempre digo a mis pacientes, es un tema que suelo tocar con ellos, aunque no lo traigan muchas veces al proceso. La salud financiera es uno de los componentes de la salud, ¿sí? De la salud mental y de la salud en general. Es tan importante que muchas veces cuando eso se tambalea casi toda la estructura de un ser humano. ¿Por qué? Porque el aspecto de la supervivencia está profundamente ligado a esto, ¿sí? Puede estar ligado. Entonces hay veces que se sobredimensiona y hay gente que, para quien, no sé, en vez de comprarse 10 prendas de ropa en el mes, se está pudiendo comprar 5 y eso es motivo de angustia. Y hay gente que no está pudiendo llegar a comer todo el mes. Entonces, digo, para poner un contexto a las experiencias, ambos sufren. No estamos negando el sufrimiento, pero sí que ese sufrimiento tiene un contexto, ¿sí? El que se da cuenta que está sufriendo por algo innecesario, por ejemplo, si me compraba 10 prendas de ropa y ahora me compro 5, por ahí puedo ordenar mi mundo interno para que eso no me genere sufrimiento, sobre todo si veo a alguien que no está pudiendo comer al lado mío o en la realidad que me toca vivir, afrontar. Entonces, acá yo no tengo una preferencia política en términos, no tengo identidad política, ¿sí? De hecho, no hago identidad en las cosas, trato de no hacerlo porque es fuente de conflicto y es lo que se ve todo el tiempo. La gente no puede hablar. Cuando haces identidad, todo tu argumento va a estar alrededor de defender esa identidad. No importa si es, ya lo hemos hablado en otros maxitos, en este caso alrededor de un partido político. Entonces, es muy difícil que una persona considere otras opciones, otros puntos de vista y otros argumentos cuando su identidad está construido en negar esos argumentos. Entonces, a mí eso nunca me pareció sano. De hecho, yo trabajo activamente para que la gente se vuelva consciente de estas estructuras que forma para poderlas ablandar como mínimo, flexibilizar. ¿Para qué? Para poder escuchar. ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué propuesta tenés? ¿Qué tal vez estás viendo vos que yo no estoy viendo? Eso sería hermoso, y esa es la idea central de la democracia, que pudiera funcionar de ese modo, cosa que no sucede. Entonces, yo digo, a veces para poder arreglar situaciones hay que ir a las causas de las situaciones, ¿sí? Y muchas veces cuando haces este trabajo hay que pasar por un proceso de incomodidad. Entonces, yo no sé si lo que está sucediendo ahora responde a esta lógica o no. Okay. Si respondiera a esta lógica, yo no tendría problema en convidar con la dificultad que implica poderse acomodar. Y obviamente que en esos espacios que van quedando sin sostén, hay que generar el sostén. No estoy hablando de una mirada deshumanizante o digo, hay que sostener a los que necesitan sostén.
pero también hay que entender cómo llegamos a esta situación para ver qué es lo que hace falta cambiar. ¿Ok? Entonces, obviamente que yo trabajo con mucha gente, como dije hace un ratito, ¿sí? Entonces, yo no me ha faltado el trabajo, no solo no me falta, sino que la lista de espera sigue creciendo. Yo sé que para lo que se manejan los psicólogos, no soy un psicólogo barato o económico, ¿sí? El que paga mi honorario está pagando un precio adecuado, obviamente, no es exorbitante, pero lo está. Y yo, ninguno de mis pacientes, un solo caso tuve en todo este tiempo que decidió poner las sesiones en pausa por cuestiones económicas. Uno solo. ¿Sí? Estamos hablando de alrededor de 50 a 60 personas semanales. Entonces, que ha tenido a la gente que hacer ajustes y cambios, claro. Entonces, ¿qué efecto está teniendo en la salud mental este contexto económico, social? Muchas veces el efecto que está teniendo en la salud mental no tiene que ver justamente con las variables duras de la realidad, sino con las interpretaciones que se van haciendo. Por eso abrí este panorama de este modo. Entonces, no es lo mismo pensar que esto es algo que necesito transitar. Si, por ejemplo, si ahora hay gente que está necesitando ayuda, afianzar el lazo, el vínculo social, acercarme a quien lo está necesitando y poder ayudar. No es lo mismo esa actitud que pensarme como un desfavorecido y que otro tiene que venirme a ayudar a mí. ¿Ok? Eh, este cambio en el posicionamiento frente a la situación es lo que va a generar la vivencia que vas a tener de la situación. ¿Ok? Entonces, así como te dije que no hay pacientes que hayan dejado, ¿sí? Sé, como te decía, que muchos de mis pacientes han tenido, hoy sin ir más lejos, un paciente me decía que va a tener que empezar a ayudar a sus padres porque no están llegando a fin de mes, padres jubilados, ¿sí? Después de haber trabajado 40 años. Yo ayudo a mis padres, digo, mucha gente que conozco ayuda a sus padres. Y digo, y si estoy en una posición de poderlo hacer, lo hago. Y eso también genera un efecto en la salud mental de aquellas, por ejemplo, en el caso de mis padres o en el caso de los padres de este paciente que te comentaba. Entonces, cuando se tambalea el factor económico o el factor financiero, tienen el potencial de afectar la salud mental, ¿sí? Pero nosotros trabajamos en los procesos terapéuticos, al menos en los procesos terapéuticos profundos, para poder mantener la estabilidad en toda situación, ¿sí? No importa la naturaleza de la situación, lo importante es no perderte a ti mismo, porque en el momento en que vos te empezás a hacer bola con el estrés, claramente estás cada vez más tomado por la situación y tus recursos van disminuyendo. Lo más importante es poderte mantener en el centro lo más que puedas y desde ese lugar de más centramiento poder buscar los apoyos que estás necesitando. ¿Mm? Yo tengo historias de pacientes que son absolutamente increíbles. Yo me conmuevo un montón cuando me cuentan las cosas que hacen. Eh, entonces, digo, eso está en el ser humano, la capacidad de afrontar, la resiliencia. ¿Está bueno que tengamos que estar apelando a eso? No, sería mejor que nadie tuviera que estar apelando a eso. Pero no desconozco que también hay que poder empezar a pensar en una solución real de las situaciones y no en parches de las soluciones. Es decir, darle a una persona que está necesitando un plato de comida, darle un plato de comida, eso claramente hay que hacerlo, pero después hay que trabajar para que ninguna persona vuelva a necesitar el día de mañana un plato de comida. Y eso es algo que excede ya el marco de la realidad argentina y tiene que ver mucho con el ser humano, con cómo el ser humano se está constituyendo y se está armando en el presente. Es un tema que da para mucho, mucho más, pero es algo que al menos quería mencionar desde mi perspectiva, esta posibilidad de trabajar
en uno mismo, para estar centrado y en ayudar desde ese lugar a cualquiera que tengamos en nuestro entorno que está necesitando ayuda hasta que esta transición, hasta que esta situación pase. ¿Mm? Hasta acá hoy, que no me queda más tiempo. Que tengas una hermosa, consciente y bendecida noche, una hermosa, consciente y bendecida vida siempre.